6 de junio de 1944. Una fecha que se ha grabado para siempre en las mentes del mundo occidental. Como el día, la libertad comenzó la larga marcha hacia la derrota de la tiranía. Entre 1939 y 1941, las fuerzas de la República Federal de Alemania nazi de Adolf Hitler trazaron un camino de destrucción, opresión y asesinato a través del mapa de Europa y más allá. Y parecía que la ambición de Hitler nunca podría ser satisfecha. El mundo era su objetivo, la muerte su herramienta. Solo una Reino Unido gravemente golpeada y desesperadamente resistiendo logró contener la herida el tiempo suficiente para garantizar que toda Europa no estaría cubierta con la esvástica. Y sin embargo, en solo 3 años, Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos y muchas otras naciones aliadas se amalgamarían en una sola fuerza y en un solo movimiento rápido clavarían una daga en el costado de los sueños de Hitler de supremacía europea total. Esa daga fue clavada en las playas de Normandía junio de 1944 y luego se retorció en una herida letal que nunca se cerraría. Esta es la historia de la Operación Overlord, la historia del día D. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El 7 de diciembre de 1941, el aliado de República Federal de Alemania-Japón atacó a los Estados Unidos en el Pacífico. En apoyo a este aliado asiático y en desafío a sus generales, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de ese año. La vasta base industrial y agrícola de los Estados Unidos, por no hablar de la inmensa mano de obra que ahora podía enfrentarse a Hitler, dio a las potencias aliadas una nueva y amplia gama de posibilidades para derrotar a la tiranía nazi en Europa. La única pregunta era cómo. Tanto Stalin en Moscú como muchos líderes militares estadounidenses presionaron para que se abriera un segundo frente lo antes posible, probablemente en el verano de 1942. Pero Churchill y Roosevelt eran mucho más cautelosos. Las fuerzas del Reino Unido todavía estaban enfrascadas en un amargo combate con las fuerzas alemanas e italianas en el norte de África, una campaña que podría tener que ser abandonada o reducida para apoyar una invasión directa de Europa Occidental. También existía la preocupación de que se habría realizado poco trabajo de preparación antes de tal invasión, como la construcción de la cadena de suministro, la recopilación de inteligencia sobre las defensas alemanas, la formación de una fuerza de invasión para la tarea en cuestión, el debilitamiento de las defensas alemanas en la acumulación para la invasión, y la interrupción de la gran máquina de guerra alemana a través de una campaña aérea sostenida. Por lo tanto, para consternación de Stalin se le informó que la invasión de Europa Occidental se pospondría hasta 1943, pero Churchill debía cumplir una promesa. Se acordó con Stalin que las tropas llegarían a Europa en 1942, y así Churchill autorizó una gran incursión en la ciudad francesa de Dieppe, que tendría lugar en agosto de 1942. Aunque no estaba cerca de la escala de una invasión a gran escala, la incursión tenía la intención de recordar a los alemanes que el frente occidental no había terminado, y con suerte, alejaría a las tropas alemanas del frente soviético, donde en este momento todavía estaban avanzando hacia Moscú. Realizado principalmente por tropas canadienses, el movimiento resultaría un desastre. Bautizada como Operación Jubileo, la fuerza de 10.500 hombres fue desembarcada con instrucciones de capturar el puerto cercano, demoler las defensas alemanas y adquirir tanta inteligencia sobre las operaciones alemanas como fuera posible antes de retirarse. Sin embargo, a pesar de desembarcar tanques y contar con un fuerte apoyo aéreo y naval, a tan solo 6 horas de iniciada la operación, los supervivientes estaban en plena retirada. Casi 1.500 soldados aliados fueron asesinados y muchos más capturados. Las fuerzas aéreas aliadas sufrieron a manos de una hábil fuerza aérea alemana, mientras que la Marina Real perdió un destructor que apoyaba los desembarcos y una serie de embarcaciones de desembarco. Para aquellos con la actitud entusiasta de simplemente ir,
Fue una lección sobria y profundamente dolorosa de lo que podría costar asaltar la fortaleza de Europa desde el mar, si todo salía mal. Por supuesto, era impensable descartar la idea de una invasión a Europa. Mientras tanto, en África del Norte, las fuerzas del Reino Unido bajo el mando del carismático mariscal de campo Bernard Montgomery habían logrado detener a las fuerzas del mariscal de campo alemán Rommel en el Alamein, y con las fuerzas estadounidenses desembarcando en República Tunecina en la Operación Antorcha, los alemanes e italianos estaban siendo lentamente aplastados desde todos los lados. Con un asalto directo a República Francesa considerado impracticable hasta 1944, la atención se volvió hacia la invasión de Italia y avanzando hacia el norte hacia la República Federal de Alemania nazi, a través de lo que Churchill describió como el vientre suave de Europa. Habiendo expulsado a Rommel de África el 9 de junio de 1943, las fuerzas aliadas invadieron Sicilia y luego la propia Italia en septiembre, momento en el que muchos italianos buscaron derrocar al dictador fascista Benito Mussolini y pasarse al lado aliado. Esto inicialmente aceleró el avance aliado a través del sur de Italia, pero se volvió a atascar gracias a las tropas alemanas y profascistas italianas bien atrincheradas. Con los recursos alemanes ahora comprometidos en dos frentes intensivos y teniendo que ocupar sus tierras capturadas con las fuerzas aliadas ahora mejor preparadas, la atención comenzó a volver hacia la preparación para una invasión de Europa occidental. Se hicieron inmediatamente dos preguntas en los niveles más altos de poder. Primero, ¿quién debería estar al mando general de la operación? Y segundo, ¿dónde debería llevarse a cabo la invasión? La guerra generó líderes militares reconocidos en Reino Unido y Estados Unidos, y como tal eran venerados por sus respectivos pueblos. En Reino Unido, el mariscal de campo Montgomery, tras su éxito en el norte de África e Italia, era el favorito para liderar un asalto a la fortaleza de Europa. No obstante, al ser la mayoría de las tropas estadounidenses, se consideró conveniente que un estadounidense liderara la campaña, y a finales de 1943, ese trabajo se le dio al general Dwight David Eisenhower. La elección de Eisenhower fue controvertida. Otros generales como Montgomery y el ruidoso general Patton de los Estados Unidos habían visto combates extensos en la Primera Guerra Mundial, mientras que Eisenhower sirvió durante toda la guerra en los Estados Unidos, aunque había supervisado los exitosos desembarcos de la Antorcha, y en Italia su falta de experiencia en combate arrojaría una sombra oscura sobre muchas de sus decisiones en la preparación para junio de 1944. Sin embargo, Eisenhower tenía una habilidad crucial para la planificación y ejecución de la próxima Operación Overlord, que ningún otro general parecía poseer. Era un maestro en lograr que las diversas nacionalidades y las personalidades de sus líderes se unificaran en una sola fuerza. Gracias a Eisenhower, el día D no fueron 3 operaciones separadas llevadas a cabo por los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, sino una fuerza de invasión que abarcaba todo con la intención de liberar a Europa de la tiranía de Hitler. En cuanto al lugar donde tendría lugar esta invasión, se acordó universalmente que la ubicación ideal para invadir la fortaleza Europa sería en el Pas de Calais. Este era el lugar donde el Canal de la Mancha era más estrecho, permitiendo un cruce más corto, disminuyendo el tiempo en que la fuerza de invasión era más vulnerable. También les proporcionó la máxima cobertura aérea desde bases en el sureste del Reino Unido, pero el problema, por supuesto, era que los alemanes también lo sabían. Como tal, habían desplegado algunas de sus mejores tropas, el 15 Ejército Alemán, bajo el general von Sammut, a quienes se les proporcionó algunos de los mejores equipos alemanes y las fortificaciones más fuertes para resistir una fuerza de invasión. Atacar Calais incluso con éxito resultaría en una masacre, ralentizando cualquier avance hacia la Europa continental hasta que se pudieran obtener refuerzos. Como jefe de Estado Mayor del Comandante Supremo Aliado, un papel abreviado a la mucho menos engorrosa COSAC, correspondía al teniente general Federico E. del Ejército Británico. Morgan recomendar una alternativa. En una reunión con los líderes aliados en Quebec, Canadá, en mayo de 1943, dio su recomendación después de examinar incansablemente todas las opciones disponibles basadas en la disposición del enemigo y las unidades y equipos que estarían disponibles para los aliados para la invasión. Cita: he llegado a la conclusión de que, en vista de las limitaciones en los recursos impuestas por mis directivas, podemos estar seguros de una posibilidad razonable de éxito
el 1 de mayo de 1944, si concentramos nuestros esfuerzos en un asalto a través de las playas normandas. Por lo tanto, se decidió. Cuando los aliados estuvieron listos y se estableció una fecha, un día que se conocería como el Día D, las fuerzas aliadas invadirían Normandía. El extraordinario éxito de República Federal de Alemania en 1940, que llevó a la caída de Europa Occidental bajo la bota alemana, ahora era una fuente de gran preocupación para Hitler, porque en la defensiva le presentaba una enorme costa, que se extendía desde el norte de España hasta Escandinavia, desde donde sus fuerzas ahora tenían que defenderse contra una invasión aliada. Quizás consciente del hecho de que sus propias fuerzas habían tenido éxito contra República Francesa, simplemente rodeando la aparentemente impenetrable línea Maginot, en 1940, esbozó una estrategia de construcción de poderosas fortificaciones apoyadas por militares y aviones en la medida de lo posible a lo largo de esta costa, para evitar que los aliados violaran la fortaleza Europa. Esto también le permitió mantener a tantas de sus tropas como pudo en el frente oriental y en Italia, donde en ambos casos estaba en retirada a mediados de 1944. Apodado el Muro Atlántico, los alemanes construyeron un gran número de búnkeres de concreto a lo largo de 4.000 millas de costa, interrumpidos por obstáculos naturales, hechos por el hombre, y numerosos campos minados. La incursión de Dieppe y numerosas operaciones más pequeñas llevadas a cabo por comandos británicos solo aumentaron los temores de Hitler, de que estaba expuesto a una invasión desde el oeste, y ordenó que se diera alta prioridad al muro. No obstante, comparadas con otros frentes, las tropas en el muro tuvieron un periodo relativamente tranquilo entre 1941 y 1944. Sin embargo, incluso con tropas de países ocupados llenando sus filas, los alemanes no tenían suficientes hombres para defender todo el muro por igual. En agosto de 1943 llegó un nuevo comandante al muro atlántico que causó preocupación a los aliados. El mariscal de campo Rommel, el propio zorro del desierto, llegó para supervisar la construcción de defensas y formular un plan de acción con el que repeler una invasión aliada. A pesar de que su cuerpo de África había sido repelido de África del Norte, aún era muy respetado como un líder militar competente en los círculos aliados. La construcción del muro atlántico se había reducido a un esfuerzo apático por parte de los oficiales alemanes antes de la llegada de Rommel. Sin embargo, la influencia del mariscal de campo se sintió de inmediato por sus subordinados, quienes de repente se encontraron con cargas de trabajo enormemente aumentadas. Pero además de tener que lidiar con la resistencia debajo de él, Rommel también estaba lidiando con su creciente impopularidad con el alto mando alemán. Algunos lo veían como un fracaso tras la derrota en África del Norte, mientras que otros lo veían como un rival para influir en Hitler, mientras que a otros simplemente no les gustaba. Al esbozar su plan para rebelarse ante una invasión aliada, Rommel solicitó que las fuerzas de tanques alemanas, encabezadas por la infantería, se mantuvieran cerca de la costa para responder rápidamente a cualquier desembarco aliado. Tales fuerzas de tanques poderosas podrían devastar a la infantería que intenta vadear hacia la orilla y prevenir el establecimiento de una cabeza de playa aliada, desde donde se podrían desplegar tropas y tanques frescos. Sin embargo, tanto Hitler como el comandante en jefe alemán, el mariscal de campo Georg von Rundstedt, se opusieron a la solicitud de Rommel. En cambio, adoptaron la política de agrupar sus fuerzas de tanques lejos de la costa. Así que una vez que llegó el principal asalto aliado, del cual todavía estaban convencidos de que finalmente sería desde Calais, los Panzers podrían ser lanzados contra él y empujar a los aliados de vuelta al mar. Sin embargo, Rommel permaneció comprometido con su deber de defender el premio francés de República Federal de Alemania lo mejor que pudo. Además del esfuerzo de construcción del búnker, también instigó una inmensa operación de minería en y alrededor de la costa francesa, e impresionó a sus subordinados la importancia de su trabajo. Menos de 2 meses antes del día D, en abril de 1944, estaba inspeccionando una de las innumerables playas francesas que tenía la tarea de defender cuando describió a su ayudante, el capitán Helmut Lang, su visión de la situación general en la que se encontraba República Federal de Alemania en ese momento. Cita: «La guerra se ganará o se perderá en las playas. Solo tendremos una oportunidad para detener al enemigo, y eso será mientras esté en el agua. Créeme, Lang, las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas tanto para los aliados como para República Federal de Alemania.
será el día más largo. Mientras Rommel inspeccionaba sus defensas, los comandantes aliados decidieron probar su equipo y preparación para una gran invasión marítima e iniciaron la Operación Tigre. 23.000 tropas estadounidenses fueron reunidas con su equipo antes de abordar los barcos de tropas en los puertos británicos, que luego dieron la vuelta al sur de Reino Unido para lanzar una invasión simulada de las playas a lo largo de la costa de Devonshire, que habían sido disfrazadas para parecerse a las fortificaciones del muro del Atlántico. Para añadir realismo, las playas fueron fuertemente bombardeadas por barcos de guerra estadounidenses y británicos, tanto para entender cómo funcionaría su equipo, como los tanques, en playas llenas de cráteres, y para ayudar a que las tropas estadounidenses se sintieran cómodas viajando en embarcaciones de desembarco hacia una playa con proyectiles vivos pasando por encima de sus cabezas. Presenciada por el mismo Eisenhower, la invasión de Devon comenzó el 27 de abril y estuvo llena de problemas debido a la mala comunicación. Un grupo de embarcaciones de desembarco estadounidenses llegó a la playa de Slapton Sands, mientras la Marina Real todavía estaba bombardeando el área, lo que resultó en varias bajas estadounidenses. Con el cese del bombardeo, el resto de la fuerza inicial realizó sus desembarcos con una segunda invasión planeada para el día siguiente. Sin embargo, durante la noche del 27 y 28 de abril, el resto de la fuerza de invasión simulada que aún estaba en el mar navegaba por Bahía de Lima cuando fueron avistados por un grupo de lanchas rápidas alemanas en incursión. Los barcos de guerra británicos detectaron y se movieron para interceptar los barcos, pero no pudieron advertir a los barcos de tropas estadounidenses al no contar con las frecuencias de radio estadounidenses. Alrededor de las 130 horas del 28 de abril, los barcos atacaron con torpedos y cañones de 40 milímetros. En el caos y la carnicería que siguieron, murieron 749 estadounidenses, se hundieron 2 barcos de tropas y un tercero resultó gravemente dañado. Trágicamente, muchos de los que se ahogaron lo hicieron solo porque no habían recibido la capacitación adecuada en el uso de chalecos salvavidas. Al igual que Dieppe, la Operación Tigre fue un recordatorio sobrio de que cualquier invasión a la fortaleza Europa iba a ser difícil y costosa si no se preparaba adecuadamente. El hecho de que tal desastre pudiera ocurrir en la costa inglesa sin que los botes alemanes tuvieran ningún apoyo de los artilleros en tierra o aviones, solo resaltó los peligros de transportar a tantos hombres por mar. De hecho, el Tigre casi arruina por completo el día D en 1944. Esto se debió a que varios oficiales que ahora figuran como desaparecidos en las semanas posteriores a la tragedia tenían conocimiento de la próxima invasión de Normandía y el temor era que habían sido recogidos por los botes y luego quebrantados bajo el interrogatorio alemán. Estas preocupaciones finalmente se descartaron. El día D continuaría según lo planeado. Planificación final para invadir Normandía. Dependía en gran medida de averiguar exactamente qué habían colocado los alemanes alrededor de las zonas de desembarco. Crucialmente, esto tenía que hacerse de tal manera que no alertara a los alemanes sobre lo que estaba sucediendo. Así, comenzando en abril de 1944, la Fuerza Aérea Real y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos iniciaron un esfuerzo intensivo de reconocimiento fotográfico destinado a construir una imagen táctica completa de la situación en Normandía y las regiones circundantes. Utilizando aviones de combate de alta velocidad, como el Spitfire, el P-30 y 8 Lightning, y el P-50 y 1 Mustang, los pilotos de reconocimiento volaron misiones audaces a nivel ultra bajo sobre las posiciones alemanas a lo largo de la costa europea. Normandía no recibió más ni menos atención que cualquier otro lugar. Por lo tanto, no se señaló a la inteligencia alemana como un punto de interés especial. Volando a bajos niveles, donde árboles y líneas eléctricas eran tan peligrosos como enemigos, los comandantes aliados obtuvieron imágenes precisas de las defensas alemanas. Las misiones de los pilotos de reconocimiento aliados se hicieron aún más peligrosas por el hecho de que muchas de sus aeronaves carecían de armas para defenderse, para en su lugar tener más combustible y mayor velocidad una vez que ese combustible se había agotado. Se realizaron más de 3.200 misiones en apoyo directo de la Operación Overlord, y en conjunto con la resistencia francesa, quienes destacaron objetivos de interés para futuros vuelos. La resistencia también monitoreó los movimientos alemanes e hizo estimaciones sobre el número de tropas desplegadas en las zonas de desembarco.
Quizás incluso más peligrosas fueron las operaciones llevadas a cabo por equipos de botes especializados que anteriormente habían participado en asistir a las incursiones de comandos. Su trabajo era acercarse sigilosamente a la costa francesa para localizar defensas alemanas fijas diseñadas para romper embarcaciones de desembarco y también tomar medidas de profundidad en el acercamiento a las playas. Esto proporcionaría a los comandantes aliados la máxima información sobre las zonas de desembarco, permitiéndoles afinar sus planes. Una parte interesante y menos obvia, pero finalmente muy importante de los esfuerzos de inteligencia aliados, involucró una llamada emitida por la BBC para cualquier persona en Reino Unido que tuviera fotografías tomadas mientras estaba de vacaciones en República Francesa antes del estallido de la guerra. Un asombroso total de 10 millones de imágenes y descripciones de la costa francesa fueron entregadas a la oficina de guerra. Pero tan importante como el esfuerzo por recopilar información de inteligencia sobre las posiciones y defensas enemigas, era la necesidad de alimentar la propia red de inteligencia de República Federal de Alemania con información falsa. El día D proporcionaría el impulso para probablemente el programa de contrainteligencia más exitoso de la historia. Bautizada apropiadamente como Operación Bodyguard, los oficiales de inteligencia aliados idearon una serie de planes elaborados diseñados para engañar a sus homólogos alemanes respecto a casi todos los aspectos de los desembarcos del día D. Esto evitaría que los alemanes pudieran maximizar su postura defensiva alrededor de Normandía y retrasar la llegada de refuerzos, lo que podría hacer que los desembarcos se atascaran en las playas o incluso fracasaran por completo. Uno de los mayores activos, aunque inconscientes, para lograr este objetivo, fueron los propios alemanes. Aunque habían dominado militarmente el continente europeo desde 1940, sus agencias de inteligencia eran bastante deficientes en comparación con los esfuerzos británicos y estadounidenses. Mientras que dispositivos de codificación como la famosa máquina Enigma inicialmente permitieron a República Federal de Alemania comunicarse con sus fuerzas sin temor a la interceptación, su exceso de confianza en tales dispositivos les llevó a subestimar la capacidad de los aliados para descifrar sus comunicaciones, lo que por supuesto eventualmente hicieron, incluso utilizando computadoras primitivas para hacerlo. Además de conocer la disposición de las fuerzas alemanas a lo largo del muro del Atlántico, romper los códigos alemanes permitió a los aliados vislumbrar la mentalidad del alto mando alemán en torno a la defensa de República Francesa ocupada. También les permitió evaluar la efectividad de sus esfuerzos de desinformación para poder adaptar mejor los futuros, para hacerlos más efectivos en hacer pensar a los alemanes que la invasión de Europa venía de cualquier lugar excepto de Normandía, una situación favorecida por el hecho de que el propio Hitler estaba convencido de que cualquier invasión que cruzara el canal llegaría a Calais. Bajo el paraguas de Bodyguard, la Operación Fortaleza buscó alimentar la creencia de Hitler, creando una falsa imagen de los ejércitos aliados acumulándose en Reino Unido y Escocia, que para la inteligencia alemana parecía como si los aliados tuvieran la intención de desembarcar en Calais y Reino de Noruega. Planificada por el coronel del ejército británico, Noel Salvaje, la operación requería la creación de camiones, tanques, aviones e incluso unidades ficticias, que podrían ser fotografiados por aviones de reconocimiento alemanes que volaban a gran altura. En fotografías tomadas desde tal altitud, sería imposible distinguir la diferencia entre el equipo real para Normandía y los falsos para Fortaleza. De hecho, algunos de los equipos parecían tan reales que incluso las personas en el suelo los confundieron con auténticos. Pero Fortaleza fue más allá de construir tanques réplica. Fortaleza también involucró transmisiones de radio falsas, destinadas a que los alemanes interceptaran, las cuales corresponderían con la imagen falsa que los aliados intentaban construir con su ejército de maniquíes. También se empleó a un número de agentes secretos para alimentar a los alemanes con información, pero quizás el método más directo empleado fue la decisión de que por cada 2 estaciones de radar que las fuerzas aéreas aliadas atacaron alrededor de Normandía, en la preparación para el día D, se debían atacar 2 más en las áreas circundantes, incluso si tendrían poco impacto en los desembarcos reales. Esto solo confundiría aún más la imagen alemana y ayudaría a mantenerlos convencidos de que Normandía era una operación de señuelo para Calais. Para el momento del día D, la inteligencia alemana todavía estaba convencida de que hasta 10 divisiones estaban esperando para asaltar Calais, incluso cuando el número de aliados en Normandía estaba entrando en los cientos de miles. Pero el trabajo de Fortaleza no se detuvo en el día D. En cambio, continuó sus esfuerzos para engañar a los alemanes de que Normandía era un señuelo, si solo para retrasar la redistribución de las fuerzas alemanas tanto como fuera posible. Bajo la Operación Bodyguard,
Se llevaron a cabo campañas de engaño similares que la invasión estaba realmente destinada para regiones más al sur de República Francesa, los Balcanes, o incluso la neutral Reino de Suecia. El eventual éxito del día D puede atribuirse en gran medida a esta elaborada y altamente efectiva operación de engaño. La planificación para la invasión del día D nunca se detuvo ya que la imagen de inteligencia cambiaba constantemente, pero en general, los objetivos permanecieron los mismos. Un elemento aerotransportado entraría primero para capturar ubicaciones estratégicas, como puentes y para destruir posiciones de artillería que amenazarían las playas. La fuerza principal luego asaltaría 5 playas, cada una con sus propias palabras clave. Las playas americanas eran Omaha y Utah. Las playas británicas eran Espada y Oro. La única playa canadiense era Juneau. Sin embargo, esto no significa que estas playas fueran asaltadas exclusivamente por sus naciones designadas. Lejos de eso, había una serie de personal especializado listo y esperando para ser transferido de la playa de una nación a otra si eran necesarios. Además, en tierra, en el aire y en el mar, había quienes habían escapado de sus propios países antes de que cayeran ante el embate nazi y ahora estaban ansiosos por comenzar a recuperar su tierra y probablemente también obtener algo de venganza. Cuando llegó junio, Eisenhower estableció la fecha histórica para la invasión de Normandía, como el 5 de junio de 1944. En 20 puertos del Reino Unido, hombres y equipos estaban siendo apretujados a bordo de barcos de tropas, listos para dirigirse a su punto de encuentro, designado Piccadilly Circus, al sureste de la isla de White, habiéndose prestado especial atención a su protección tras el desastre de la Operación Tigre. El elemento marítimo del día D fue apodado Operación Neptuno, pero a pesar del secreto que rodeaba todo el asunto, era imposible ocultar a los alemanes el vasto movimiento de barcos desde los puertos británicos, lo que llevó a los alemanes a realizar un ataque utilizando barcos de cañones y torpedos. Este ataque fue repelido por los abrumadores buques de guerra aliados, pero la amenaza de más asaltos permaneció. Con los aliados ahora teniendo una amplia experiencia en operaciones de asalto anfibio, gran parte del equipo parecía hecho a medida para asaltar las playas de Normandía. El Duca Abuwewe americano, por ejemplo, era esencialmente un camión anfibio, que no solo podía llevar suministros a la playa, sino que crucialmente los conducía directamente a donde se necesitarían. También podían equiparse con varias armas pesadas, aunque al no estar blindados, no eran vehículos de combate ideales. Sin embargo, un vehículo que sí lo era el Churchill República Árabe de Egipto Británico, que significa Vehículo Blindado Real Ingeniero. Este era un chasis básico de tanque Churchill, pero con su cañón principal reemplazado por un mortero petardo que disparaba una devastadora bomba de 40 libras conocida como un cubo de basura volador. El Churchill República Árabe de Egipto era hábil para destruir las fuertes fortificaciones esperadas en las playas de Normandía. El propio Churchill básico también tenía un excelente rendimiento en la superación de obstáculos. El República Árabe de Egipto era uno de varios tanques llamados Fannies, modificados para propósitos específicos en apoyo de los desembarcos. Otros Fannies incluían el Sherman Nadador, también conocido como el tanque DD o Donald Duck. Este era un tanque Sherman con una pantalla de flotación de lona y hélices para impulsarlo a través del agua. A diferencia de los tanques diseñados desde el principio para ser anfibios, que a menudo tenían que sacrificar armadura o potencia de fuego por flotabilidad, una vez que el Sherman Nadador estaba en la playa, podía desechar la pantalla de flotación y era simplemente otro M4 Sherman. El Sherman Nadador fue tan exitoso que se utilizó en las 5 playas de Normandía, sin olvidar la insistencia de Rommel en minar las playas. Tanto el Churchill como el Sherman también tenían variantes de desminado, como el Cangrejo. El Cangrejo era un tanque Sherman equipado con un rodillo que giraba pesadas cadenas en el suelo para detonar las minas de manera segura lejos del tanque. Temerosos de que los vehículos blindados pudieran atascarse en las playas húmedas y arenosas, se equiparon variantes del Churchill con un rodillo para colocar esteras reforzadas, creando así una superficie sobre la cual podrían conducir hasta terrenos más firmes. Este tanque se conoció cariñosamente por sus tripulaciones como el colocador de alfombras. Una invención que se diseñó específicamente para el día D fue el sistema de puerto Mulberry, cuyo propósito era facilitar y acelerar el proceso de descarga para que las tropas aliadas estuvieran abastecidas mientras avanzaban por República Francesa
después de finalmente salir de Normandía, los puertos Morera serían remolcados hasta Normandía y ensamblados como un enorme rompecabezas en Omaha y Oro Beach. A medida que más y más hombres embarcaban en sus barcos hacia el punto de encuentro, los nervios entre los aliados comprensiblemente comenzaban a deshilacharse. Una causa creciente de preocupación era el aparentemente empeoramiento del clima, el único factor sobre el que ni los aliados ni los alemanes tenían ningún control. Se necesitaban cielos despejados para que la luna llena ayudara con la navegación durante las operaciones aéreas, mientras que la necesidad de agua tranquila en la fase marítima era obvia. Con tanto en juego en las condiciones climáticas adecuadas para una invasión aérea y marítima de Normandía, Eisenhower convocó una reunión de algunos de sus oficiales más altos en Casa Southwick a las 4:15 horas de la mañana del 4 de junio para discutir la situación y si podría ser necesario retrasar la invasión. Finalmente, la decisión de lanzar o no la invasión el 5 de junio recaía únicamente en sus hombros, pero tomaría esa decisión basándose en las predicciones de un delgado oficial de la Fuerza Aérea Real, llamado Group Captain Jaime Stagg. Stagg era el jefe del servicio meteorológico de la Operación Overlord, y su papel era interpretar la información que llegaba de las estaciones meteorológicas, los puestos de observación, e incluso los aviones de combate que realizaban patrullas meteorológicas en las Reino Unido, y las noticias no eran buenas. Stagg, siendo un oficial no combatiente, y con un rango equivalente al de un coronel en el ejército, tenía la ingrata tarea de decirle a una sala llena de algunos de los líderes más importantes del esfuerzo de guerra aliado que, en su opinión, la invasión debería retrasarse 24 horas para permitir que el clima mejore. Muchos de los presentes, como el mariscal de campo Montgomery, se burlaron de la sugerencia e insistieron en que debían seguir como estaba planeado el día 5. Sabían que solo tenían una ventana de 3 días para que la luna estuviera en la fase correcta, y los retrasos podrían provocar el aplazamiento forzado de la operación durante semanas. Aún peor, para el caso de Stagg, los meteorólogos estadounidenses, utilizando un sistema de predicción diferente, creían que un frente de alta presión iba a alejar el mal tiempo de las zonas de desembarco, dejándolas con cielos despejados el 5 de junio, pero Stagg se mantuvo firme en su recomendación de esperar 24 horas. Después de escuchar el caso de Stagg, Eisenhower accedió a regañadientes y dio la orden de que la invasión se pospondría hasta el 6 de junio. Stagg sería probado correcto cuando en la noche del 4 de junio y la mañana del 5 de junio, las zonas de desembarco fueron azotadas por un terrible clima. Finalmente, a medida que el clima comenzó a mejorar el 5 de junio de 1944, lo que había sido la fecha original para el día D, comenzó la fase de preparación. Los barreminas se acercaron sigilosamente a la costa de Normandía para comenzar su trabajo de despejar un camino para los barcos de tropas, mientras que una enorme fuerza de más de 1.200 aviones de combate comenzó a debilitar las defensas. Durante la noche, y luego durante el mismo día D, la debilitada Luftwaffe sería superada en número en el aire casi 10-1, permitiendo a los aliados controlar efectivamente los cielos, lo que les permitió llevar a cabo misiones de apoyo aéreo cercano. Aviones lanzacohetes como el Tifón británico se involucrarían intensamente en la eliminación de fortificaciones y la destrucción de tanques. Cuando las tropas aliadas se dieron cuenta de que este era el momento, se recordaron las palabras de Eisenhower. Cita, tu tarea no será fácil. Tu enemigo está bien entrenado, bien equipado y curtido en batalla. Luchará salvajemente. Tengo plena confianza en tu valor, devoción al deber y habilidad en batalla. No aceptaremos nada menos que la victoria total. Buena suerte, y que todos supliquen la bendición del Todopoderoso Dios en esta gran y noble empresa. Mientras tanto, lejos del alboroto en innumerables aeródromos en el Reino Unido y a bordo de las vastas flotas de barcos en el Canal de la Mancha, en su residencia en lo alto de los Alpes bávaros, el Führer Adolf Hitler se instaló para una noche relativamente tranquila en la llamada Guarida del Lobo. Él y su séquito de ayudantes vieron noticieros en su cine privado antes de retirarse al área del salón, donde Hitler expuso sus pensamientos del día, fuesen sobre guerra, política o su opinión de grandes figuras históricas. Recordando esa noche, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, dijo antes de su muerte que la noche del 5 de junio de 1944 era como lo que él llamaba los buenos viejos tiempos, cuando el régimen nazi estaba en ascenso a su máximo poder. Goebbels se acostó antes que Hitler, quien tenía problemas para dormir,
Hasta las 3 a.m. Que el Führer finalmente se fue a la cama, el sueño llegó gracias a la medicación. La inteligencia alemana ya estaba recogiendo indicios de que algo grande estaba en marcha al otro lado del canal, pero temerosos del temperamento de Hitler, sus ayudantes decidieron no informarle hasta que tuvieran más información. Y así, mientras Hitler se sumergía en un sueño ayudado médicamente, desconocía que una vasta armada de aviones que transportaban paracaidistas ya estaba cruzando hacia Normandía, desconocía que los sueños de un Reich de 1000 años estaban a punto de ser destrozados, desconocía que la historia estaba atando una soga alrededor de su cuello. En los últimos minutos del 5 de junio, transcurrían, en bases a lo largo de Reino Unido, una armada aérea, como nada que la historia hubiera visto antes, comenzaba a movilizarse y despegar hacia la noche. La gran mayoría de los aviones que llevaban paracaidistas a Normandía eran Douglas C-4 Skytrains, más conocidos por su designación británica, Dakota. El C-47 es uno de los verdaderos grandes aviones de la historia, una variante militar del avión de pasajeros, DC-3, un avión acreditado con hacer práctico el viaje aéreo. Los C-47 americanos y británicos eventualmente lanzarían unos 50.000 paracaidistas en Normandía. También proporcionarían una vital línea de vida logística, lanzando suministros a las tropas hasta que se pudieran capturar y asegurar aeródromos para que aterrizaran. Su robusto diseño los hacía ideales para entrar y salir de las bases ex-Luftwaffe. Aún así, era una misión arriesgada, a pesar del debilitamiento de las defensas aéreas. Las aeronaves eran relativamente lentas, y cuando se trataba de desplegar a los paracaidistas, tenían que descender alrededor de 600 pies donde estaban expuestos a todo tipo de fuego antiaéreo. Al saltar del avión, una línea estática desplegaba automáticamente los paracaídas de los soldados, pero si el paracaídas fallaba o se enredaba, el paracaidista tendría solo unos segundos para liberar sus paracaídas de emergencia, pero con menos tiempo para reducir su descenso. Esto casi seguramente resultaría en un aterrizaje más duro, lo que podría llevar a una pierna o tobillo roto. Si todo iba bien, sin embargo, los paracaidistas normalmente tardaban 35 segundos en descender de su avión, durante los cuales se sentirían extraordinariamente expuestos a los agudos francotiradores alemanes, que distinguían sus siluetas contra el cielo nocturno detrás de ellos. Para atraer el fuego enemigo, se lanzaron cientos de paracaídas falsos, Ruperto y Oscar para británicos y americanos. En la oscuridad, estos no se podían distinguir de los paracaidistas reales. Esa noche, paracaidistas de las divisiones aéreas 82 y 101 de los Estados Unidos se lanzaron en paracaídas en Normandía, a quienes se les asignaron varios objetivos en la península de Cotentin, al oeste de la playa de los Estados Unidos, designada como Utah. Sin embargo, no todo salió según lo planeado, ya que las aeronaves recibieron fuego pesado durante su acercamiento a las zonas de lanzamiento, y muchas se perdieron antes y después de que sus tropas desembarcaran. Primer Teniente Robert P. Matías del 508 Regimiento de Inventario de Paracaídas de la 82 obtendría el trágico reconocimiento de ser el primer estadounidense en ser asesinado el día D, cuando el C-47 en el que viajaba fue alcanzado por fuego antiaéreo, hiriéndolo mortalmente antes de que tuviera la oportunidad de saltar con sus hombres. En el caos, muchos paracaidistas se perdieron de sus zonas de lanzamiento, a menudo por millas, y las unidades que aterrizaron a menudo estaban en desorden. A pesar de estos contratiempos, los paracaidistas lucharon ferozmente contra las fuerzas alemanas detrás de las playas de Normandía, destruyendo cañones de artillería, interrumpiendo rutas de suministro y desviando la atención alemana de los desembarcos. Sin embargo, no todos los miembros de las unidades aerotransportadas desplegadas esa noche entraron bajo las cubiertas de los paracaídas. Muchos entraron a través de planeadores que serían remolcados hasta puntos de liberación cerca de sus objetivos, y luego pilotados en lo que efectivamente era un choque controlado. Los planeadores tenían la ventaja de poder llevar equipo más grande para las tropas aerotransportadas, pero también venían con una serie de sus propios peligros. Eran tan vulnerables al fuego antiaéreo como sus contrapartes motorizadas, y aterrizarlos de manera segura a menudo era una tarea complicada que, si te equivocabas, podía resultar en que muchos soldados murieran o resultaran heridos antes de que incluso tuvieran la oportunidad de luchar. El caballo de velocidad aérea británico era capaz de transportar hasta 30 soldados completamente equipados o varios vehículos ligeros y cañones de campo. Sin embargo, a pesar de su tamaño y la falta de una planta de energía, era un avión sorprendentemente ágil en vuelo.
Dado que era muy poco probable que sobreviviera un número significativo en su primer vuelo hacia la batalla, el Horcero se fabricó utilizando madera, lo que ayudó a aliviar la tensión en la cadena de suministro de metales estratégicos. El Hammerclar era otro planeador grande, diseñado principalmente para transportar tanques ligeros, cañones de campo de 17 libras, o grandes cantidades de suministros en un solo vuelo. Aunque era un diseño estadounidense, fue utilizado únicamente por los británicos y fue diseñado en torno a las especificaciones delineadas por el mismo Winston Churchill en 1941. Sin embargo, fue el Waco CG-4 el planeador más numéricamente significativo de la guerra. El CG-4, conocido como Adrian en el servicio británico, era más pequeño que el Horcero, solo podía llevar 13 tropas listas para el combate con equipo, un solo jeep o un solo obús de 75 milímetros. Pero su tamaño más pequeño le daba la ventaja de poder aterrizar en áreas más estrechas, lo que ampliaba enormemente el número de posibles lugares de aterrizaje. Con una estructura tubular soldada y las alas cubiertas de lona, revestidas en delgado contrachapado, el CG-4 también tenía otras ventajas. El área de carga, por ejemplo, era más fácilmente accesible gracias a que la nariz y las cabinas estaban montadas en una bisagra, lo que permitía que se abrieran hacia arriba, exponiendo toda el área de carga. Debido a la naturaleza a menudo violenta de los aterrizajes de planeadores, también se instaló un cable de seguridad, diseñado para sujetar cualquier vehículo que se transportara dentro del área de carga. Si el vehículo se soltaba cuando el planeador golpeaba el suelo y se deslizaba hacia adelante hacia la cabina, el cable levantaría la cabina articulada hacia arriba hasta la posición de descarga, salvando así a los pilotos de ser atropellados por su propia carga. La Sexta División Aerotransportada Británica hizo uso extensivo de planeadores para capturar los puentes sobre el río Orne y el canal de Caen. Después de tomar los puentes relativamente rápido, tuvieron que atrincherarse y luchar con uñas y dientes para mantenerlos hasta que llegaran los refuerzos. De todas las playas en el día D, el tramo de 10 millas designado como Omaha fue, con mucho, el más fuertemente defendido, y por lo tanto la playa fue golpeada por una fuerza de bombarderos pesados antes de que tuviera lugar el desembarco. Sin embargo, los bombarderos tuvieron que lidiar con densas nubes que cubrían el área, por lo que efectivamente tuvieron que bombardear a ciegas. Preocupados de que sus armas pudieran desviarse hacia el mar y golpear a la armada aliada, las tripulaciones fueron demasiado cautelosas en su puntería, y muchas de las bombas no alcanzaron sus objetivos, cayendo en cambio en el interior del campo francés. Un obstáculo particularmente preocupante para ambas playas estadounidenses era una batería de cañones ubicada en Pointe du Hoc, un acantilado de 30 metros de altura que proporcionaba un amplio arco de fuego sobre las áreas circundantes, incluyendo las playas donde miles de estadounidenses estarían desembarcando en las primeras horas. Por lo tanto, antes de la llegada de la fuerza principal, a 225 hombres del segundo batallón de Rangers, comandados por el teniente coronel Jaime Rother, se les dio la ingrata tarea de escalar los acantilados con cuerdas y escaleras en un esfuerzo por destruir la batería de cañones. Los Rangers se acercaron en 12 embarcaciones de desembarco y 2 camiones anfibios de UKAW, pero recibieron un fuerte fuego a medida que se acercaban a la playa. Se perdió una embarcación de desembarco con todos sus ocupantes excepto uno. Luego comenzaron a colocar las escaleras de 100 pies de largo, prestadas de la Brigada de Bomberos de Londres, contra los acantilados, y comenzaron a escalarlas, todo el tiempo, aún recibiendo un fuerte fuego de ametralladoras y morteros enemigos. Con los buques de guerra aliados proporcionando apoyo de fuego, los Rangers llegaron a la cima del acantilado donde descubrieron que sus objetivos previstos, los cañones de campo, habían sido movidos. Los Rangers finalmente localizaron las armas, dejadas sin vigilancia en un huerto a más de medio kilómetro al sur, y procedieron a destruirlas. Su misión se cumplió, pero ahora los Rangers tuvieron que lidiar con intensos combates con los alemanes durante las siguientes 24 horas hasta que serían relevados por refuerzos adicionales, momento en el que habían sufrido 77 hombres muertos y 152 heridos. Si los bancos de artilleros alemanes bien protegidos no fueran suficientes, la playa también estaba protegida por una gran cantidad de obstáculos, tanto naturales como hechos por el hombre, que las embarcaciones de desembarco tendrían que navegar, una tarea difícil empeorada por vientos increíblemente poderosos, que desviaron más de una embarcación de desembarco de lados planos fuera de curso. A las 630 horas, la primera ola compuesta por hombres de las divisiones de Infantería Primera y 29 hizo sus desembarcos en medio de lo que debió parecer una pared impenetrable de balas.
Entre las embarcaciones de desembarco y las posiciones de cobertura frente a los alemanes estaban los cuerpos de estadounidenses caídos. Los cuerpos de las tropas estadounidenses pronto llenaron las arenas. El alambre de púas y los obstáculos ralentizaban su avance, dejándolos expuestos a las ametralladoras alemanas. Hubo tanta muerte en la playa de Omaha en las primeras rondas de la invasión que cuando se vieron embarcaciones de desembarco saliendo de nuevo de la playa, los alemanes informaron erróneamente a su comandante, el general Dietrich Kreis, que las tropas americanas habían sido expulsadas. Kreis entonces ordenó a muchas de las tropas que custodiaban Omaha que se trasladaran para combatir a las fuerzas británicas en Oro Beach. Este fue un error grave, ya que las embarcaciones de desembarco simplemente estaban volviendo a los barcos para recoger más tropas estadounidenses para lanzar contra las defensas alemanas. A pesar de esto, incluso con la ayuda de ingenieros de combate disparando a las defensas fijas, buques de guerra proporcionando apoyo de fuego y tanques desembarcados para apoyar los asaltos contra los defensores, las tropas estadounidenses no lograron asegurar su cabeza de playa y enlazar con las fuerzas británicas de Oro Beach en el mismo día de. Sin embargo, lograron asegurar 2 puntos fuertes en la playa desde donde, en los días siguientes, pudieron desembarcar hombres y suministros y finalmente despejar a los defensores alemanes, asegurando la playa y enlazando con las unidades aliadas de otras playas. Un número de periodistas acompañó a las tropas a la costa para informar sobre lo que vieron. Entre ellos estaba una joven decidida y determinada llamada Martha Gellhorn, esposa del autor Ernest Hemingway Gellhorn. En realidad no estaba autorizada para informar sobre los desembarcos, y así, en un movimiento bastante audaz, se escondió a bordo de un barco hospital, y luego se hizo pasar por un portador de camillas para unirse a los equipos médicos que iban a tierra para recuperar a los heridos. Dado el caos de los dramáticos eventos que se desarrollaban a su alrededor, pudo llevar a cabo esta decepción y convertirse en la única mujer en desembarcar en Normandía el día D, lo que le permitió dar un relato de primera mano de la escena. Su artículo publicado en la revista Collier se lee de la siguiente manera: todos estaban violentamente ocupados en esa costa abarrotada y peligrosa. Los guijarros eran del tamaño de manzanas y pies de profundidad, y tropezamos por un camino que una enorme pala de carretera estaba excavando. Caminamos con el máximo cuidado entre las líneas de cinta blanca colocadas estrechamente que marcan el camino despejado de minas y nos dirigimos hacia una carpa marcada con una cruz roja. Todos estuvieron de acuerdo en que la playa era un asco y que sería un gran placer salir de aquí en algún momento. Al planificar el día D, la playa de Utah fue la última en ser seleccionada y se extendía por más de 11 millas de costa, lo que la convirtió en la playa más grande golpeada el 6 de junio. Como la playa más occidental, el objetivo principal de establecer una cabeza de playa en Utah era dar a los aliados una ubicación adecuada para prepararse para un asalto en la ciudad portuaria estratégica de Cherbourg, a unas 35 millas de distancia. El séptimo cuerpo de los Estados Unidos realizó el asalto a la playa, enfrentando una resistencia más ligera que en Omaha. La principal posición defensiva alemana estaba compuesta por una única y potente pieza de artillería de 88 milímetros, que pronto fue destruida, y los defensores alemanes que la manejaban se rindieron. Dentro de las 3 horas posteriores al inicio del asalto, se habían asegurado las 3 entradas principales a la playa, permitiendo que 20.000 tropas y 1.700 vehículos cruzaran la playa de Utah en el día D. Entre los que luchaban en la playa de Utah estaba el brigadier general Theodore Roosevelt Jr., el hijo mayor del expresidente de los Estados Unidos. Theodore Roosevelt. El brigadier general Roosevelt estaba sirviendo con la 4ª División de Infantería cuando asaltaron la playa de Utah, desembarcando con sus hombres a pesar de su rango y edad. Con 56 años era el soldado aliado más viejo en el frente. Roosevelt tomó el mando de casi todos los aspectos de las operaciones de su división ese día, lo que le permitió abordar directamente los muchos problemas que surgieron. Incluso se informó que en algunas instancias dirigió camiones y tanques como un policía de tráfico, mientras personalmente recibía fuego enemigo, todo el tiempo compartiendo poesía y anécdotas divertidas con los soldados asustados bajo su mando. Por su gallardía, se le recomendó para la Cruz de Servicio Distinguido. Trágicamente, poco después, el 12 de julio murió de un ataque al corazón. Después, la recomendación fue elevada a la Medalla de Honor, el premio más alto en los Estados Unidos por valor, que se le otorgó póstumamente. Su cita decía, cito: aunque el enemigo tenía la playa bajo fuego directo constante, el brigadier general Roosevelt se movió de un lugar a otro, reuniendo hombres a su alrededor, los dirigió y personalmente los lideró contra el enemigo.
Bajo su liderazgo experimentado, preciso, tranquilo e inquebrantable, las tropas de asalto redujeron los puntos fuertes de la playa y se movieron rápidamente hacia el interior con un mínimo de bajas. Así contribuyó sustancialmente al exitoso establecimiento de la cabeza de playa en República Francesa, atrapada entre Omaha Beach al oeste y Juneau al este. Oro Beach era un tramo de costa de 10 millas destinado principalmente a asaltos por la 50 División de Infantería de Northumberland británica y el 47 grados Comando Real de Marines, y su objetivo principal era capturar el puerto de Arromanche, que había sido seleccionado como un sitio ideal para la construcción de un puerto de Mulberry. Esperando a los británicos en Oro Beach estaban elementos de la 716 División de Infantería de la Wehrmacht, que incluía una gran proporción de Osttruppen polacos y rusos que habían sido reclutados para servir en el ejército alemán. Además, la playa estaba protegida por una batería de 4 cañones de 155 milímetros posicionados a alrededor de medio kilómetro tierra adentro. Los británicos llegaron a la orilla una hora después de que los estadounidenses llegaran a Utah y Omaha debido a la marea en Oro Beach. Para los británicos, un viento inesperado del noroeste dejó muchos obstáculos submarinos y minas alemanas sumergidos mientras iniciaban el asalto a la playa. Incapaces de identificar todos ellos, la fuerza británica sufriría la pérdida de unas 20 embarcaciones de desembarco antes de poder llevar a sus tropas y equipos a la orilla. Debido al clima, los Sherman nadadores tuvieron que ser acercados a la orilla antes de que pudieran ser puestos en el agua, seguidos más tarde por los Churchill República Árabe de Egipto. Pero al mediodía, estaban completamente involucrados en expulsar a las tropas de la Wehrmacht de sus posiciones. Sin embargo, continuarían recibiendo fuego pesado de los cañones de artillería en el punto fuerte de Le Hamel hasta media tarde, cuando los República Árabe de Egipto destruyeron la fortificación que los protegía. Al final del día, la fuerza británica avanzó, aseguró la cabeza de playa e inició la construcción del muelle Morera, pero esto tuvo un costo de 400 bajas británicas. Con solo 2 millas de largo, la playa de Juneau era la más pequeña de las playas del día D, ubicada entre Oro y Espada al oeste y este respectivamente, y era el objetivo de la Tercera División de Inventario canadiense, la Segunda Brigada Acorazada canadiense y el no británico 48 Comando. El pequeño tamaño de la playa solo sirvió para exacerbar los temores de los planificadores aliados sobre un arrecife en las aguas que conducen a la playa, requiriendo que los desembarcos comiencen a las 745 horas, cuando la marea estaba en su punto más alto, reduciendo el riesgo para las embarcaciones de desembarco. Sin embargo, resultó que no serían los obstáculos de la naturaleza los que devastarían a los canadienses, sino las minas alemanas que llenaban la costa. Un horroroso tercio de todas las embarcaciones de desembarco golpearon minas mientras avanzaban hacia la playa, donde el 736 grados, regimiento de la 716, División de Infantería Alemana, más el 430 Batallón Oriental, Ost nuevamente compuesto por rusos y polacos, los estaban esperando. Los defensores libraron una batalla sangrienta y brutal para expulsar a los canadienses de la playa, pero los canadienses se negaron obstinadamente a dejar que la playa se convirtiera en otro Dieppe, y mantuvieron la presión, obligando finalmente a los alemanes a retirarse. Al final del día, unos 21.400 soldados habían desembarcado en Juneau, y los canadienses habían avanzado más hacia el interior que cualquier otro en los desembarcos del día D, capturando un aeródromo en Carpiquet. Sin embargo, le había costado a los canadienses 946 bajas, de las cuales 340 murieron cuando su embarcación de desembarco chocó con minas en la primera hora de la invasión. Uno de los que sirvió en la playa de Juneau ese día fue un joven oficial canadiense llamado Jaime Dwan, quien más tarde alcanzaría fama mundial, interpretando al icónico personaje de Scotty en la serie de televisión y películas de Star Trek. Dwan era un teniente comisionado con el 14º Regimiento de Artillería de Campo de la Tercera División de Infantería canadiense, y en el día D se le encomendó liderar a sus hombres a través de un campo lleno de minas antitanque para capturar una posición alemana, con Dwan matando a 2 francotiradores alemanes en el proceso. Alrededor de las 1120 horas, durante una pausa en la lucha, se detuvo para fumar un cigarrillo antes de regresar a sus hombres, cuando un aterrado ametrallador canadiense abrió fuego contra él, creyéndolo un alemán. Recibió 6 disparos, 4 en la pierna, 1 en el pecho y 1 que le arrancó el dedo medio de la mano derecha.
En una clásica historia de suerte en tiempos de guerra, su vida fue salvada por la cajetilla de cigarrillos de metal que llevaba en el bolsillo del pecho, que absorbió el disparo dirigido a su pecho, que casi seguramente lo habría matado. Más tarde en la vida, mientras filmaba Star Trek, se tuvieron que hacer esfuerzos para disimular el dedo que perdió en el día D, con un doble de mano utilizado para los primeros planos que se requerían. Espada era la playa más oriental en el día D, y antes de la guerra, era un popular destino turístico, con numerosas casas de verano salpicando la costa. Muchas de estas casas habían sido destruidas por los defensores alemanes para mejorar su campo de tiro, mientras que otras habían sido reforzadas y convertidas en búnkeres improvisados, con una zanja antitanque excavada detrás del muro del mar. La playa también estaba defendida por dos posiciones de cañones de campo con cañones de 75 milímetros, ubicados en Merville, y cañones de 155 milímetros más potentes en Le Havre, y estos recibieron una atención especial de los aviones aliados y paracaidistas para evitar que interfirieran en los desembarcos. Comenzando a las 725 horas cuando la marea era la correcta, Espada fue asaltada por la tercera división del ejército británico, apoyada por la 27ª Brigada Blindada, y contingentes de comandos británicos y franceses libres. El objetivo principal de las fuerzas que desembarcaron en la playa Espada era capturar una serie de puentes importantes a 3 millas y media tierra adentro, en el río Orne y el canal de Caen. Estos puentes estaban siendo defendidos por las fuerzas aerotransportadas británicas, mientras que los comandos tenían que abrirse camino hacia el oeste para unirse con las fuerzas canadienses de la playa Juno. Sin embargo, después de haber desembarcado en las playas, el avance adicional fue lento, en parte gracias a la fuerte congestión de las fuerzas aliadas apretujadas en las estrechas calles y carreteras secundarias de los pueblos costeros franceses, y la feroz resistencia alemana desde el pueblo de Westerhammer. A lo largo del día, se hizo evidente que cualquier esperanza de unirse con los canadienses antes del anochecer había sido frustrada, cuando para el horror de los británicos, se encontraron bajo el ataque de la 21 División Panzer. Las diestras tripulaciones alemanas de Panzer atacaron con fuerza a los británicos, incluyendo a quienes custodiaban el puente del río Orne, y ayudando a bloquearlos para que no se unieran con los canadienses en Juno, pero su efectividad se vio obstaculizada por las interrupciones en su cadena de mando y el abrumador poder aéreo en su contra. Las tripulaciones de los Panzer temieron ser superadas cuando los planeadores aliados aterrizaron cerca al anochecer. Se retiraron, sin saber que los planeadores en realidad habían fallado en sus zonas de aterrizaje designadas y habían aterrizado allí puramente por error. En el mar, 3 botes alemanes, botes de la 5ª Escuadrilla de Torpedos, se deslizaron de sus amarres y salieron a atacar a los numerosos buques aliados que apoyaban el desembarco, quizás esperando repetir la carnicería que infligieron durante la Operación Tigre. Los botes llegaron a la playa Espada para encontrar la escena en gran parte oscurecida por una cortina de humo, obligándolos a acercarse más. Al salir del humo, se encontraron con la impresionante vista de cientos de buques aliados, que iban desde pequeñas embarcaciones de desembarco hasta enormes acorazados. Lanzaron 18 torpedos contra la fuerza aliada, pero solo lograron hundir un destructor noruego libre, el Svenner, antes de verse obligados a retirarse. Este fue el fin de la interferencia naval alemana en el día D, ya que el poder aéreo aliado era tan abrumador que poner cualquier buque de guerra o submarinos en el mar a la luz del día era prácticamente suicida. Sin embargo, los marineros alemanes continuaron la lucha manejando cañones costeros junto a sus conrados de la Wehrmacht. En cuanto a la Fuerza Aérea de República Federal de Alemania, se ordenaron algunas salidas contra los barcos que apoyaban los desembarcos y las playas. El encuentro más notable quizás fue cuando 2 cazas Focke-Wulf FW 190 se lanzaron en picado y ametrallaron a las tropas británicas en Espada Beach. Los bombarderos en picado Stuka de 2 motores también realizaron desesperados ataques a plena luz del día, pero fueron masacrados por los cazas aliados en casi cada paso del camino. Durante el día, 28.500 hombres cruzaron Espada Beach, pero en la dura campaña para capturarlo, sufrieron 683 bajas. Las fuerzas británicas y francesas finalmente se unirían con los canadienses de Juno al día siguiente. Sin embargo, a pesar de los horrores que las tropas estaban viendo, muchos de ellos apenas jóvenes que apenas comenzaban sus vidas adultas, parece que el antiguo espíritu de seguir adelante no había sido una baja ese día. Como dijo David Maestro, un miembro de la unidad de playa Fuerza Aérea Real 71 después, lentamente superamos todas las pesadillas. No faltaba el humor. Un soldado al llegar a la orilla preguntó, ¿es privada esta playa? Me prometieron una playa privada.
Si no, no me quedo. Y escuchamos. Mi madre me dijo que no viajara por aire. Ella pensó que era mucho más seguro por mar. La respuesta inicial alemana al día D fue una de confusión sobre qué hacer. La estricta jerarquía alemana dependía de las órdenes del Führer, quien aún dormía cuando los aliados desembarcaron en las playas. La imagen aún era algo confusa para el alto mando alemán, y habiendo trabajado durante tanto tiempo en la creencia de que cualquier desembarco lejos de Calais era un señuelo, discutieron sobre si despertar o no a Hitler, hasta que supieran más sobre lo que realmente estaba sucediendo. No sería hasta aproximadamente las 10 a.m., con la llegada de Albert Speer, el ministro de armamentos alemán, que finalmente despertaron a Hitler, según el autor e historiador Stephen Ambrose, quien escribió el épico libro Band of Brothers. La respuesta de Hitler fue bastante inesperada, pronunciando las palabras: «Las noticias no podrían ser mejores». Goebbels también notó que la noticia de la invasión parecía ser un alivio para él, como si finalmente pudieran continuar con la guerra en el oeste. Hitler estaba supremamente confiado en que sus hombres en Normandía resistirían a los aliados y se mantuvo en su creencia de que Calais era donde vendría la verdadera invasión en los próximos días. Con el alto mando alemán despierto, Hitler empezó a planear su respuesta. Uno de sus primeros actos fue liberar a regañadientes 2 divisiones Panzer de reserva cerca de París para Normandía. Sin embargo, se le informó que el poder aéreo aliado sobre Normandía y las áreas circundantes era tan intenso que tendrían que esperar hasta el anochecer para moverse, para no ser destruidos en las carreteras por los bombarderos de combate aliados. Este crucial retraso trabajó a favor de los aliados, quienes al anochecer ya estaban avanzando más allá de las playas. Increíblemente, a pesar de la enormidad de lo que estaba sucediendo en Normandía, Hitler aún se tomó tiempo por la tarde para asistir a una recepción para el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Austria en Salzburgo, quizás insinuando que no logró comprender completamente la realidad de lo que estaba sucediendo en República Francesa. Al caer la oscuridad en las últimas horas del 6 de junio, los submarinos alemanes finalmente se aventuraron a salir al mar en un esfuerzo por interrumpir las operaciones de desembarco. Incluso con la cobertura de la oscuridad, el miedo al ataque aéreo seguía presente, ya que los aviones de guerra aliados ahora estaban utilizando radar para detectarlos en la superficie. Sin embargo, no llegaron hasta las horas de luz del día del 7 de junio, permitiendo que el poder aéreo y marítimo aliado se abalanzara, atacándolos mientras recargaban sus baterías en la superficie. 2 submarinos fueron hundidos y 4 más gravemente dañados, obligando a la Marina alemana a abandonar cualquier ataque con submarinos que aún no estuvieran equipados con snorkels que les permitieran hacer funcionar sus motores diésel mientras estaban sumergidos. Los únicos submarinos con snorkels estaban basados en el sur, en la bahía de Vizcaya, y en el norte del Reino de Noruega, para permitirles mejor atacar a los convoyes desde los Estados Unidos, y les llevaría hasta mediados de junio a atravesar las densas fuerzas antisubmarinas aliadas dispuestas contra ellos, para cuando la fuerza de invasión estaba atrincherada y avanzando hacia República Francesa. La resistencia alemana en las cabezas de playa de Normandía se mantuvo fuerte durante días, e incluso cuando las tropas aliadas comenzaron a moverse, quedaron bolsas de resistencia alemana, incluso mientras quedaban rodeadas por la fuerza de invasión aliada. Una unidad alemana que manejaba un búnker situado entre las playas Espada y Junot, que albergaba una instalación de radar, resistió durante unos asombrosos 12 días después del día D, a pesar de haberse encontrado bien detrás de las líneas aliadas en ese punto. Después de establecer su cabeza de playa, durante el verano la fuerza aliada crecería y se volvería más poderosa. Eventualmente, se expandiría hacia afuera y se lanzaría a través de Europa empujando al ejército de Hitler, mientras la República Federal de Alemania nazi era asfixiada hasta la muerte por el ataque aliado. 11 meses y un día después del día D, República Federal de Alemania se rindió y la guerra en Europa terminó. Al mirar hacia atrás el 6 de junio y los días que siguieron, tendemos a dar por hecho el éxito de los desembarcos del día D. Se recuerdan en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, como uno de los días más gloriosos cuando la generación más grande se levantó para enfrentar el desafío. Lamentablemente, como muchas batallas a lo largo de la historia, el día D se ha romantizado de tal manera que se pasa por alto la horrible realidad de lo que sucedió. Es fácil citar cifras de bajas como una forma de medir el costo de lo que realmente sucedió, pero la batalla por Normandía sin duda dañó la vida de cientos de miles, quienes, aunque sobrevivieron, tuvieron que vivir con los recuerdos del horror que vieron. Y quizás es realmente para ellos que cuando celebramos su victoria cada año, el 6 de junio,
reconocemos el precio que pagaron por la libertad en Europa. Es porque disfrutamos de tales libertades ahora en el siglo XXI que nos brindaron esos increíbles soldados, que probablemente más que cualquier otra operación militar en la historia, el día D nos ha dejado reflexionando muchas preguntas que comienzan con las palabras ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si las fuerzas navales alemanas hubieran repetido su éxito durante la Operación Tigre en los barcos de desembarco? ¿Qué pasaría si Eisenhower hubiera ignorado la recomendación de Stagg de retrasar y los desembarcos del día D hubieran continuado en medio del mal tiempo del 5 de junio? ¿Y si Hitler hubiera seguido el consejo de Rommel de posicionar tanques cerca de las playas antes del día D? ¿Y si por cualquier motivo el día D fracasara? ¿Y entonces? Quizás